Buenas tardes, nada más se nos... Entendido. Nada más me faltó comentarles un poquito de la trayectoria de Eli. Ella es tanatóloga, se está especializando mucho en la parte de cuidados paliativos y también en otro término que manejan en Estados Unidos. Y ella se está integrando con nosotros en la fundación en esa parte y también con la mira a apoyarnos próximamente, bueno, en algún futuro, ¿verdad, Eli? En esta parte del grupo de duelo perinatal, neonatal y gestacional. Pero ella principalmente, ahorita nos vas a platicar un poquito más de ti, ella es tanatóloga también y bueno, la iniciamos la amistad con ella a partir de los cursos y del grupo internacional con el doctor Jorge Montoya. De verdad, Eli, muchísimas gracias por integrarte con nosotros a nuestro equipo. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Te queremos mucho y ya te queremos ver por acá ahora, si Dios quiere, en junio. Adelante, Eli. Gracias, pues para mí ha sido un placer conocerlos, haberme integrado al equipo de con ustedes, que me hayan dado esa oportunidad. Ha sido algo muy satisfactorio y muy enriquecedor. Como bien les dice Nora, pues nosotros nos conocemos, Carmelita, Janet, Rox, creo que también Mari Carmen. Bueno, somos algunas por aquí que nos conocemos a raíz del grupo de duelo internacional que formó el doctor Montoya. Se tuvo la oportunidad de que el doctor estuviera en Coatzacoalcos y bueno, ahí inició la bonita amistad y pues hasta ahorita y pues a la cual agradezco mucho pertenecer a Fundación Carime. Mi nombre, bueno, Elizabeth Ruelas Barbosa, radicó en los Estados Unidos, sin embargo, ahorita estoy en Cócula, Jalisco. Soy tanatóloga, tomé el diplomado en tanatología en el 2018 en el Instituto Mexicano de Tanatología AC, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México del área de enfermería. Este diplomado de tanatología que yo tomé fue a raíz de muchas pérdidas que yo he venido teniendo, tanto pérdidas emocionales como pérdidas físicas. Yo necesitaba algo que complementara mi vida, por lo cual tomé ese diplomado. He tomado otros diplomados con el doctor Montoya, como el diplomado de duelo perinatal y gestacional, varios cursos, así como ustedes que también se han integrado en ellos. Actualmente estoy tomando un curso que es de envejecimiento activo, lo que viene siendo Alzheimer y demencias, y yo estoy enfocándome más al área de lo que son los cuidados paliativos y el acompañamiento al final de la vida. En Estados Unidos he venido trabajando como caregiver, lo que les mencionaba Nora, que es precisamente eso, dar el cuidado al adulto mayor y el acompañamiento, pues como les vuelvo a reiterar, al final de la vida. Eso es una pequeña reseña pues de lo que he venido estudiando hasta este momento. ¿Cómo empieza toda mi historia? No solamente les voy a platicar lo que viene siendo parte de mi duelo o lo que viví con mi duelo gestacional, que es un duelo gestacional lo que yo tuve. También les voy a compartir un poco mi duelo por enfermedad, porque estuve al borde de la muerte y lo que fue para mí, pues, preparar mi propio funeral, preparar mi propia muerte, ¿sí? Entonces, todo esto inicia cuando yo soy muy pequeña, comienzo con muchas hemorragias nasales. No sabíamos el motivo por el cual yo tenía esas hemorragias nasales. Típico de los papás, te ponen un taponcito, volteate la nariz y córtate la hemorragia. Pasaron los años y empecé con más y más hemorragias. Llega un momento en el que caigo al hospital y en el hospital me derivan al departamento de hematología para que me hicieran unos estudios más profundos y saber cuál era el motivo de tantas hemorragias. Para esto me mandan al hospital, me hacen los estudios y se dan cuenta que yo tengo una enfermedad que se llama von Willebrand. ¿Qué significa esto? Que es una deficiencia de factor 8 de coagulación. En cortas palabras es cuando nos cortamos se hace una cicatriz. Para las personas que no tienen ningún problema, en cuestión de segundos se empieza a cerrar la herida y se forma esa cicatriz. En el caso mío no es así. Yo puedo tardar más segundos o casi llegado a un minuto y mi sangrado no para. Entonces me detectan, me diagnostican con esa enfermedad y me empiezan a dar tratamientos. A la edad de 12 años me la diagnostican y una de las primeras cosas que me dicen es: no vas a poder tener hijos. Y si llegas a tener hijos, va a ser de alto riesgo, en el que pues tu vida puede correr peligro
y probablemente sea la muerte de ambos. A los 12 años no le das una importancia tal como es, dices 12 años, y que cuando yo me vaya a casar o vaya a pensar en eso, pues ya pasó bastante tiempo y a lo mejor ya hay algo diferente. Transcurre el tiempo y cada vez que voy a las citas médicas para que me estén checando la parte de mi sangre, los doctores siempre me dicen esa misma parte, me hacen el énfasis, no vas a poder tener hijos, no vas a poder tener hijos y no vas a poder tener hijos. Obviamente llega un momento en el que ya te cae esa parte de ese 20 y dices, bueno, me tengo que cuidar. Los médicos me estaban dando ciertas hormonas para poder ayudarme a que mis periodos no fueran tan fuertes y evitar obviamente esa parte del sangrado muy abundante. Pues toca ya el tiempo en el que ya soy una persona más adulta, empiezo con el noviazgo y la persona, ahora sí que la carta de presentación con el novio, vamos, es, yo no puedo tener hijos. Si tú estás pensando en algo serio, pues olvídate que vas a tener hijos conmigo. O sea, esa era la carta de presentación que yo tenía. En 2, 3 ocasiones lo llegué a hacer así, después dije, bueno, esta parte no la puedo estar comunicando, no la puedo estar comentando, la tengo que guardar para mí. Para esto es importante hacer mención en el que yo nací en un pueblo que se llama Cocula, Jalisco. Soy la menor de 8 hermanos. Yo crecí en una familia muy católica, con muchos principios, con muchos valores, muy arraigada al tiempo de antes, en el que si la mujer no podía tener hijos, pues prácticamente no sirves para nada, ¿sí? Entonces, una parte muy dura, muy difícil en la que yo decía, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Planes de mis padres era que yo me fuera de monja. Tengo en mi familia religiosas, tengo cardenales, tengo obispos, por parte de mi familia. Y era así como que, bueno, pues te vas a ir por el lado de ser monja. Otra cosa que pasaba con las personas más pequeñas en la familia es que te quedas a cuidar a los papás hasta que mueran. Sí, o sea, no te vas a casar, te quedas con los papás. Entonces, pues por ahí va la idea de que en un momento dado, pues no vas a poder tener hijos, pues vamos a decidir esa parte nosotros por ti. Pasa el tiempo y pues bueno, tomo la decisión de casarme, ¿sí? A los 18 años tomo la decisión de casarme y pues empiezan a hacer todos los preparativos. La persona que estaba conmigo en ese momento, sin importarle si se podían o no podían estar los hijos, no pasaba absolutamente nada, decidimos hacer todos los planes de matrimonio. Con nosotros anteriormente se acostumbraba que cuando te venían a pedir el matrimonio tenía que haber un sacerdote presente para que se le diera la seriedad a todo esto, ¿sí? A toda la relación. Se hacen todos los trámites, se fijan las fechas para matrimonio civil y para matrimonio religioso. Cuando yo me voy a presentar a la iglesia para el matrimonio religioso, se hace la confesión por parte de los padres hacia el sacerdote, ¿no? Entonces, pues les hacen esa plática de que los hijos, la procreación, etcétera, etcétera. Y pues obviamente mi mamá lo que hace es decirle al sacerdote, mi hija no puede tener hijos. Ella se tiene que cuidar, ella tiene que usar un método anticonceptivo porque si no su vida va en riesgo. Pues el sacerdote lo que le dijo es que no iba a ser permitido el matrimonio por la iglesia, porque no iba a poder procrear, que estaba faltando a uno de los mandamientos. Para poder realizarse la boda religiosa tenía que pedir permiso a Roma, al Papa. Tenía que mandar una carta al arzobispado de Guadalajara y de allí el arzobispado de Guadalajara mandar una carta a Roma para que me autorizaran el matrimonio eclesiástico. Pues bien, se hace todo el trámite. Yo me molesté con mi mamá porque dijo esa parte, pero pues ella en su conciencia era para que todo estuviera bien. Se hace todo el trámite, yo me caso por lo civil y pues como el trámite iba para largo y como soy la oveja negra de la familia, dije aquí me vale cacahuate, yo me voy con él y que truene lo que tenga que tronar. Entonces yo me fui con mi esposo. Estuvimos pues obviamente ya casados por lo civil, estábamos viviendo juntos y pues bueno, supuestamente yo cuidándome por todo lo que los médicos me habían venido haciendo hincapié que no debía, no podía yo embarazarme, pues quedo embarazada yo sin saber. Un 22 de diciembre empiezo con unos dolores muy fuertes en el abdomen, empiezo con unos dolores muy fuertes en el vientre. Empiezo con un sangrado muy abundante y pues córrele al hospital, ¿sí? A ver qué era lo que estaba pasando, porque esos dolores. Entonces me pasan a la sala de observación y pues me dicen, acaba de perder a su bebé. Yo me quedo en shock. ¿Cuál bebé? Yo no sabía que estaba embarazada.
Entonces me dicen, usted acaba de perder a su hijo. Pues ahora sí que asimila esa parte que te están diciendo que pierdes a tu hijo y pues hace nuevamente toda la limpieza que le hacen a uno y me pasan al área de maternidad con las que acaban de tener a su hijo. Entonces yo todavía no asimilaba esa parte de que había perdido un bebé cuando me están pasando al área de maternidad. Para mí fue un choque muy fuerte el que pierda un hijo sin saber y en medio, pues las mamás que están con la alegría de que tienen a su bebecito ahí, ¿no? A su recién nacido. No estuve muchos días en el hospital, fue prácticamente algo ambulatorio en lo que yo salgo, pero nunca lo digerí. Nunca se habló, porque con nosotros, bueno, y todavía se ve esa parte de la cultura, no se acostumbraba a decir nada de una pérdida gestacional, ¿sí? Aún si fuera algo más grandecito, o sea, ya más, con más meses de gestación, era así como que, lo perdiste, después te vuelves a embarazar. Entonces, yo jamás lo hablé, nunca lo mencioné en mi familia y con eso me lo fui llevando todo el tiempo. Me dolía, obviamente, cada vez que había un embarazo en la familia porque ese bebé no era mío, pero me lo fui llevando de esa manera, o sea, no tuve la posibilidad de sacar esa parte de mí. Se da la oportunidad de volver, o sea, me divorcio, o sea, para esto yo me tengo que divorciar porque nosotros habíamos planeado irnos a Estados Unidos. Mi ex se va a Estados Unidos primero y yo me iba a ir enseguida, obviamente me estaba recuperando, yo me iba a ir enseguida, él se va en el mes de enero. Sí, en el mes de marzo me dice mi hermano, sabes que pues este fulano se fue con otra, el embarazo y todo. Entonces ahí empieza un choque, ahora sí que como podemos decir, un gancho al hígado, en el que él se está yendo con otra por un hijo y me está dejando a mí aparte. Entonces yo me empezaba a castigar de decir, bueno, pues es que yo no sirvo, yo no puedo, yo no, o sea, no voy a poder estar con nadie, puesto que no sirvo como mujer. Como mi sangrado fue muy abundante, los doctores decidieron operarme. Me hicieron una ligadura de trompas. Entonces, eso obviamente me estaba impidiendo más un embarazo. Y todo a consecuencia de mi estado de salud. Así pasaron obviamente los años y pues lastimosamente no pude tener ningún otro. Hubo un embarazo ectópico, unos años después, pero yo no lo tomo tan en cuenta ese embarazo ectópico. Me sorprendió, sin embargo, no lo tomo tan en cuenta ese embarazo como el primero, porque el primero fue una sorpresa muy grande para mí, algo que no me esperaba. Y el otro, cuando me dijeron que había un embarazo ectópico y que lo tenían que quitar porque estaba fuera, estaba en las trompas y no podía crecer ni nada, pues, o sea, hagan lo que tengan que hacer. A raíz de esa pérdida y otras pérdidas emocionales, empiezo a perder mi salud, puesto que yo no hablaba, todo me lo guardaba. Y bien sabemos que lo que no habla la boca, el cuerpo de alguna manera nos lo va a gritar. Y pues a mí me causó una cirugía de apéndice, me causó una cirugía de vesícula, entre otros problemas que pude empezar a tener y todo por estar guardándome todos mis sentimientos y todas mis emociones. Nunca me di la oportunidad de hablar nada con mi familia, puesto que para ellos era nada, ¿sí? Yo, después de la pérdida, yo no supe si fue un niño o si fue una niña, ¿sí? Sin embargo, yo tenía como una pequeña visión, como un pequeño acompañamiento con un niño. Yo veía mucho a un niño. Entonces yo sentía que ese niño era mi hijo. Yo le platicaba, yo le puse un nombre y yo le platicaba y yo sentía que esa conexión que yo veía con ese bebecito, llámenle producto de mi imaginación, como gusten, por esa necesidad que yo lo tenía, yo me sentía muy a gusto y yo me sentía muy tranquila, ¿sí? Así que a raíz de todas de estas pérdidas, a raíz de la pérdida de salud de mis padres, una situación en la que a mi madre casi le cuesta la vida a raíz de una cirugía de que se le rompe el intestino, yo necesitaba algo que complementara mi vida. De ahí fue que tomé la decisión de aprender sobre la tanatología. Yo no sabía nada sobre lo que era la tanatología. Y de ahí empecé a buscar, empecé a aprender. Yo leía mucho libros de autoayuda, libros de superación personal, Jorge Bucay, El Camino de las Lágrimas. Hubo muchas cosas que me ayudaron. Sin embargo, no me sentía completa todavía. Yo necesitaba que algo más me faltaba.
empiezo a estudiar la tanatología y empiezo a sanar esas heridas que yo tengo en mí. Eh, Tengo que mencionarles también que no crecí en una familia amorosa, ¿sí? Mis papás se dedicaron siempre a trabajar, a que no nos faltara nada en casa y nunca recibí un abrazo, un apapacho, un beso, un algo. Entonces, pues prácticamente aprendí a vivir sola, a desarrollarme sola y a rascarme con mis propias uñas porque no había esa comunicación de poder hablar tanto con los padres, afectivamente hablando. Entonces, pues bueno, decido aprender lo que viene siendo la parte de la tanatología. Me empiezo a sanar esas heridas, pero me sentía incompleta. Yo sentía que algo más me faltaba. Da la situación de la pandemia y buscando grupos de ayuda, buscando más sobre la tanatología, encuentro el grupo del doctor Jorge Montoya, el grupo de duelo internacional. Yo veía ahí a Norita cómo se desplayaba, cómo platicaba, yo veía a Carmelita, pero yo no hablaba. Yo no me presentaba, yo me quedaba calladita. Hasta que empecé a tomar las consultas con el doctor Jorge. Para esto pasaron 21 años de esa pérdida. Y cuando yo empiezo a hablar con el doctor Jorge, escarbó demasiado, obviamente, abrió toda la caja de Pandora y salieron bastantes cosas, las cuales fueron sanando poco a poco. Llega un momento en un día de las charlas que tuvimos en el que me lastimó bastante porque, pues como les menciono, soy la más pequeña de mis 8 hermanos. Todos tienen hijos, excepto yo. Mis hermanos directamente nunca me han preguntado qué sientes, cómo estás, a raíz de que yo no puedo tener hijos. Mis cuñadas, de pronto uno escucha comentarios tras de uno de, pues así como que de pobrecita, pues esta nunca va a poder o esta ya no pudo. Y no era fácil para mí. Cada vez que decían, viene un bebé más a la familia, yo lloraba en silencio. Fuese un sobrino o un sobrino nieto. Estaba sacando la cuenta hace ratito de cuántos sobrinos tengo. Tengo un total de 20 sobrinos. Tengo 7 sobrinos nietos. 2 sobrinos nietos más vienen en camino. Uno está 2 meses de nacer y el otro está para, Dios mediante, para diciembre. Pero cada vez que llegaba un miembro a la familia, yo lloraba en silencio y yo maldecía y me enojaba con Dios y le reclamaba de una forma en la que, ¿por qué yo no podía tener hijos? ¿Por qué a mí me había castigado de esta forma? ¿Qué había hecho yo para merecer eso? Escuchaba en las noticias en Estados Unidos se da bastante que los niños los tiran a la basura. Y yo con ganas de ir a buscar a esa madre y tragármela y deshacerla y decirle, tú que tienes esa posibilidad, tiras un niño a la basura y a mí me dejas sin nada. O sea, para mí era una tortura ver este tipo de noticias y para mí era una tortura el saber que llegaba un miembro más a la familia. Y más cuando mis hermanos, cuando los sobrinos me decían, tía, es que quiero que seas la madrina, o otras amistades, es que quiero que seas la madrina y es que quiero que seas la madrina. Nunca dije que no, pero para mí siempre era una tortura, era bastante doloroso el tener ese bebecito de otro y no mío. Cuando yo me destapé en el grupo de duelo perinatal, nació uno de mis sobrinos nietos que va a cumplir 2 años. Yo no pude. O sea, fue el parteaguas ahí para que yo me desahogara, para que yo hiciera mi protagonista, sin una fotografía, sin una nada, a raíz de lo que les estoy comentando, de cómo fue ese embarazo que yo nunca supe, de cómo llegó al hospital y me dicen, acaba de perder a su bebé, ¿sí? Fue muy doloroso para mí, fue muy duro esa parte. Nunca tuve ese apapacho, nunca tuve ese acompañamiento, nunca nadie me preguntó. Y yo de pronto buscaba la forma para ver si se abrían a platicar conmigo, pero no, nunca me pudieron escuchar esa parte, era así como que ya pasó eso. Cada vez que venía yo a México, yo veía a mis amigas con más hijos. La mayoría de mis amigas en este momento, pues son abuelas, obviamente por la edad ya son abuelas. Y yo lo que tenía que decir es una forma sarcástica y quizás un poco grotesca, era, son muy enfadosos, ¿para qué los quiero? Me estorban, yo quiero viajar, yo quiero conocer. O sea, no puedo llevar a cabo mis planes si tengo un hijo. Sé que no era la mejor forma de contestarles, pero sin embargo era una forma de autodefensa, para que no me preguntaran más y me dijeran, hey, ¿acaso no pudiste? ¿O qué pasó? Entonces yo siempre inventaba
frases un poquito hirientes hasta cierto punto para que no me estuvieran preguntando más. Obviamente ahorita pues ya se les hizo costumbre, ya se les hizo común verme que estoy sola, ¿no? Pero era muy marcado aquí en el pueblo el hecho de que uno no podía tener hijos y pues no sirves como mujer, pues tienes derecho, el esposo tiene derecho a buscarse otra persona para que le dé hijos, ¿no? Para que tenga la descendencia y el apellido siga, ¿sí? Pues así fue como me pasó esa parte. Por fin me desplayo a raíz del grupo del doctor Jorge. Me dieron un apoyo como no tienen una idea. Me acuerdo mucho las palabras de Norita, Shio que no está ahorita con nosotros, pero me acuerdo mucho de Shio que ella acababa de perder también. Tenía poquito de Gael, si acaso, yo creo que meses o un año. Carmelita también, o sea, hay muchas de ustedes que están aquí que recuerdo todavía las palabras y la forma tan linda que se acercaron a mí, cosa que el doctor siempre nos ha dicho, pues que ahora sí que no tanto dar el punto de vista, sino dejarnos desplayar, pero sin embargo a través de la distancia me abrazaron y me apapacharon mucho. Pasa pues bueno, a raíz de eso empiezo a tomar diplomados con el doctor Jorge, me ingreso al diplomado de duelo perinatal y duelo gestacional y empiezo a aprender a trabajar más mi dolor y a cerrar mis propios ciclos para sentirme más tranquila. Nos da la oportunidad se viene un taller de fechas significativas que les mencionaba y el doctor Jorge nos hace un ejercicio de escritura, también lo combinó con una parte de escritura y yo escribí agradeciéndole a ese bebé que me haya escogido a mí como su mamá. Y como les menciono, yo no supe si fue un niño o una niña, sin embargo, yo veía un niño siempre conmigo. Yo me acostaba y yo veía a ese niño y yo andaba en casa y yo miraba que ese niño corría para un lado y corría para el otro y yo decía, eres mi hijo. Y cuando yo le hablaba, lo miraba más tranquilo y lo miraba apaciguado. Después de que tuvimos el taller de la escritura terapéutica de fechas significativas con el doctor Jorge, ese día cuando yo le escribí la carta, igual me volví a deshacer. Me tocó muchas fibras esa carta que yo escribí. Y ese día en la noche, producto de mi imaginación, si quieren llamarlo de esa forma, o algo que para mí fue demasiado real. Estando yo dormida, después de haber llorado bastante, yo siento unas manitas, veo al bebé, veo al niño de unos 4 o 5 años, veo al pequeñín, me acaricia la cara y me dice, todo va a estar bien, mamá. Yo me llené de una paz y una tranquilidad que no se las puedo explicar, pero que quizás más de alguno de ustedes ya lo ha sentido. Sí, yo me quedé muy tranquila por esa parte. Y le di gracias a Dios por ese momento. Bueno, aquí se cierra esa parte, ese ciclo. Para mí fuiste mi hijo, ese es el sexo que yo te dije que eres un niño, y yo le puse como nombre Isaac Javier. Yo lo bauticé con ese nombre, ¿sí? Porque para mí esa era la presencia que yo sentía y ese fue el nombre que yo elegí para él. De hecho, acabo de mandar a hacer este angelito, que igual Shio mandó a hacer el de Gael, y lo quise tener como un recordatorio hacia mi persona de lo que tuve, pero a su vez no tuve, ¿sí? Y no me está causando ningún dolor ni nada emocionalmente hablando el tenerlo, ¿sí? Le mandé que le pusieran sus alitas y me dije, bueno, en memoria tuya, que es lo que yo más anhelé, lo que mi corazón más anheló, vas a estar siempre conmigo. Entonces, este angelito yo lo mandé a hacer en memoria de Isaac. Da la situación de la pandemia, yo me pongo mal. Empiezo con muchos dolores y con mucho sangrado. Eh, Me pasa una situación muy curiosa en la que estoy en una comida y llega un pordiosero, una persona de la calle, un homeless, y me dice, ¿me puedes dar un poco de comida? Se le prepara su plato de comida a la persona y le digo, ¿gusta sentarse en una de las mesas que estaban allí? Y me dice, no, niña. Voltea y me dice, niña, ¿usted sabe lo que son los fibroides? Yo me quedé sorprendida, puesto que yo ya sentía que algo no estaba bien en mi organismo y necesitaba ser checada por el doctor,
los periodos tan fuertes y los dolores tan fuertes que yo traía en el vientre. Entonces esta persona me dice, niña, usted tiene los fibromas, usted tiene fibroides. Y si usted no se atiende, le va a dar cáncer. Usted ya lo trae. Yo me sorprendí bastante con esa persona que llegó. Me pudo haber hablado, me pudo haber mencionado que a lo mejor no había comido, que si le daba $1, algo. Sin embargo, se fue directamente a decirme que yo traía fibroides y pues que eso me iba a ocasionar algo muy mal. Al día siguiente, yo voy al doctor a hacerme un ecopélvico. Y efectivamente, lo que este homeless me dice sale en el ultrasonido pélvico. Pues obviamente empiezo con tratamientos médicos para que me ayuden a deshacer esos fibromas. El sistema de salud de Estados Unidos es muy diferente a lo que es aquí con nosotros. Hasta cierto, es bueno en ciertas áreas y es un poco complicado en otras tantas. Lastimosamente, el 2020 no fue mi año. Me sometí a varios tratamientos para poder retirar esos fibroides que yo traía. Sin embargo, eran muchísimos los sangrados, eran muchísimos los dolores. Y fue un año que prácticamente me la pasé en el hospital, consultas médicas y hospital. Se llega el mes de noviembre y yo empiezo a perder más sangre. Para esto me hacen una cirugía después de mucho insistir, me hacen algo que le llaman ellos un raspado, en el que van a retirar los fibroides, ¿sí? Los van a ir extrayendo poco a poco. Me hacen ese raspado, pero no hacen el trabajo bien, no hacen bien la cirugía. Empiezo a sangrar y a sangrar y a sangrar. Llega un momento en el que pues, yo les hablo a los doctores y les digo, ¿qué es lo que está pasando? Coágulos y coágulos, estar utilizando pañales y me dicen, eso es normal. Es a raíz de la cirugía y eso es normal. Yo decía, bueno, no soy médico, pero aquí en Roma esto no es algo normal. Sin embargo, los médicos me decían que eso era normal. Llega un momento en el que yo ya no puedo. Empiezo obviamente a debilitarme, me empiezo a ver demasiado pálida. Me voy al hospital y me revisan y pues obviamente mi nivel de sangre empieza a bajar muchísimo. Me tienen hospitalizada, me controlan los dolores, más nunca el sangrado, me mandan a casa. Pero yo regreso nuevamente al hospital en menos de 6 horas, voy otra vez para atrás, empapada en sangre, bañada en sangre. Yo para esto me desmayo en casa, pierdo el conocimiento por un instante. Cuando yo reacciono, pues yo ya estoy en el hospital nuevamente, ya con oxígeno, estoy con sueros, estoy viendo cómo mi presión arterial empieza a bajar. Cada vez traía como unas 6 o 7 sábanas encima porque yo estaba brincando de frío. Y llega el doctor de emergencias y me dice, su nivel de sangre está en 6.1, está muy baja de hemoglobina. Y yo todavía dentro de mi inconsciencia y de lo sarcástica que de pronto suelo ser ante medio de mi dolor, yo decía, pues, ¿qué querías? Si me estaba desangrando y no me haces caso, ¿no? Yo les decía que me hicieran transfusión, pero ellos decían que no, que tenía que bajar mi nivel a menos de 6 para que pudieran hacerme transfusión. Se supone que los niveles de sangre para que tengamos bien nuestro cuerpo, nuestro organismo y no tengamos una anemia, pues tiene que estar entre los 11 y los 13 o pues arriba de los 11, ¿no? Ya en 10 podemos decir que andamos queriendo agarrar una anemia. Y pues yo traía la mitad de sangre en el cuerpo, ¿sí? Estaba toda pálida, estaba toda mal y estuve internada 5 días en los Estados Unidos, en los cuales me hicieron varias transfusiones de sangre para intentar recuperarme. Eh, yo sentía que me moría. Yo pienso que en algún momento de los desmayos que tuve, yo pienso que en algún momento me pude haber desconectado. Y yo sentía que me moría. Yo quería que me operaran, yo quería que me sacaran la matriz, yo quería que acabaran con el problema de mis sangrados. Pero en Estados Unidos no quisieron hacer nada. Estaban buscando otras alternativas antes de llegar el momento a tomar la decisión de poder hacerme una esterectomía. Me estabilizan. Tengo una hermana aquí que es doctora, tengo muy buenas conexiones médicas aquí afortunadamente, y mi hermana me decía, vente, y yo le decía, es que yo ni siquiera te voy a llegar al aeropuerto, o sea, me van a llevar en el ataúd. Yo tan mal que me puse que yo les dije en casa, ok, me van a cremar, o sea, cuando me iban llevando al hospital yo les decía, me van a cremar, van a aventar mis cenizas al mar, no quiero que me hagan funeral, no quiero que me hagan servicio de absolutamente nada. Yo lo único que pensaba era, ¿cómo le van a decir a mis padres que estoy muerta?
Para esto nosotros estábamos pasando por un proceso muy difícil con mi papá y con mi mamá, cuestiones de salud con ambos. Yo decía, la situación tan complicada con ellos que requieren ayuda y un funeral encima de todo esto, pues ahora sí que Dios nos agarra confesados, ¿no? Me estabilizan en los Estados Unidos y apenas sí tengo las fuerzas suficientes para poder llegar a México. Para eso, el día que yo voy a volar, están cerradas todas las terminales aéreas, tengo que salir a Tijuana. Por poco pierdo el vuelo, pero mi hermana se va en ambulancia por mí al aeropuerto. O sea que ya me estaba esperando equipo médico desde el momento en que yo toco tierras mexicanas. Y pues ya desde ahí a ayudarme, ¿no? A hacer todo mi control, a estarme revisando. Yo para esto me pusieron una inyección en los Estados Unidos para evitar el sangrado. Esa inyección me iba a proteger aproximadamente durante un mes, dándome tiempo a poder tomar algún tratamiento, ¿sí? En lo que se decidía si se me podía operar o no se me podía operar. Llego a México y empiezo a ver a mis amistades médicas, empiezo a ver al equipo médico que tomé cartas en el asunto para ver qué es lo que se va a hacer. Y los 5 especialistas que tenía me dicen, es una enfermedad, es una cirugía de alto riesgo, tu porcentaje de sobrevivencia es de un 10%, porque tu nivel de sangre es muy bajo, tus niveles de coagulación están muy altos, tenemos que hacerte transfusión antes de, y pues dependiendo de cómo reacciones, vamos a ver si te operamos, o sea, si se puede hacer la cirugía o no se puede hacer la cirugía, pero tus probabilidades de sobrevivencia son de un 10%. Pues no es fácil que te digan eso, ¿sí? Eh, yo todavía seguía en shock. Los médicos me hablaban, pero yo todavía estaba en shock. Yo platicaba mucho con el doctor Jorge, todo lo que me estaba pasando. Yo recibí mucho apoyo por parte de él durante todo ese proceso. Eh, no fue fácil para mí llegar aquí a México y ir al panteón a ver la fosa. O sea, estar preparando funeral no fue fácil, honestamente. Era la parte sarcástica. Me tocó una mala experiencia en la que voy al cementerio donde tengo la fosa y resulta que tengo un muerto que no era mío. ¿Sí? Tuve que meter una demanda, pero no la quise hacer más grande porque acababan de sepultar a la persona en octubre. Yo fui a ver la fosa en enero. Tenían apenas octubre, noviembre, diciembre, enero. Promedio de 3 meses, no podían sacar el cuarto. Entonces yo peleándoles que necesitaba la fosa porque pues, probablemente la iba a necesitar. Entonces no era fácil para mí ir administrando, ir digiriendo que estaba muy próxima a la muerte. ¿Sí? Sin embargo, empecé a preparar todo para mí, para lo último, lo que yo quería que se hiciera conmigo. Se llega el momento de la cirugía, ¿sí? Yo veía la atención en los médicos, cómo estaban, el anestesiólogo, el cardiólogo, el hematólogo, el ginecólogo, todo el equipo de instrumentistas allí. Y dentro de toda la situación, yo andaba ahora sí que como el humor tipo MASH, que les digo que me caracteriza, y yo les decía, me pusieron toda de azul. Y yo les decía que vamos a ir a ver a los pitufos, o por qué me están poniendo toda de azul. Yo lo que trataba era de romper un poco el hielo ante la tensión que yo veía entre todos los cirujanos, entre todos los médicos que conformaban el equipo. Entonces, pues bueno, ya me pasan a la plancha. Yo le dije al doctor que no quería ser entubada. Pase lo que pase, yo no quiero ser entubada. Y me dice el anestesiólogo, tu chance de sobrevivencia es muy poco, te tengo que entubar para que tengas un poquito más de probabilidades, si no, perdemos posibilidades de entubarte. A lo cual me entuban. Y lo último que yo recuerdo que dije fue al cirujano, le dije, doctor, Dios está contigo. Y si Dios quiere, todo va a salir bien. Y si no, no es tu culpa. Obviamente firmé la carta de responsiva médica y todo. Yo salgo de aquí de casa despidiéndome de todos, ¿sí? De mis padres, de todos. Yo salgo de aquí despidiéndome. Y mi temor era por las circunstancias con mis papás. O sea, yo más que pensar en nadie, yo pensaba en mis papás. ¿Cómo lo iban a tomar? ¿Cómo iba a ser esta parte para ellos de que yo ya no iba a estar aquí? Se da la cirugía, una cirugía de alto riesgo. Afortunadamente las cosas salen bien a mi favor. Estuve 3 días hospitalizada. Eh, Cuando yo reacciono de la anestesia y me van a hacer mi primera curación, yo veo la cesárea, porque pues no fue la laparoscópica, sino que me hicieron una cirugía abierta por el riesgo que existía en la cirugía.
y yo veo mi cesárea, sí, veo el tamaño de la cirugía y volteo a ver al doctor y le digo, ¿y dónde está mi niño? Ya me abriste, ¿dónde está mi bebé? Y el doctor nomás se me queda viendo y le digo, pues sí, ¿a dónde te lo llevaste? Y me dice el doctor, Elizabeth, ¿estás bien? Sí, le digo, pues ve la rajada que me hiciste, pues por lo menos de premio dame un niño, ¿no? Escucho llorar en los cuneros, porque estaba cerca de los cuneros. Y le digo al doctor, esos papás no quieren a los niños. Hoy cómo están llorando, ve y quítales uno y tráemelo. Y ya, se acaba el asunto. Y el doctor se me quedaba viendo como diciendo, bueno, esta niña quedó traumada o qué pasa, ¿no? Por mi forma de estarle hablando con el doctor. Llega el momento que me dan de alta, salgo del hospital y me llevaban en la silla de ruedas para subirme al carro y me dice el camillero, ¿no se le olvida nada, señora? Le digo, sí, mi bebé. Y el camillero voltea y se me queda viendo y me dice, ¿en qué cunero está? Le digo, no sé, pregúntele al doctor. Entonces le habla al doctor y le dice, doctor, o sea, la señora ya se va, pero no lleva el bebé, ¿dónde está? Y le dice el doctor, no, dice, la señora se le hizo una histerectomía, no lleva ningún hijo. Entonces el camillero se me queda viendo y mi hermana también se me queda viendo, ¿no? Pero yo lo estaba haciendo de una manera sarcástica hacia mí misma. Salí con los brazos vacíos. Salí con una cesárea, salí con una tremenda partida y con dos heridas. La herida en el corazón y la herida en el vientre, ¿sí? Esta parte fue muy difícil para mí porque yo como católica leía la Biblia y yo me daba cuenta de los milagros que Dios hacía en las personas adultas como Abraham y Sara. Cuando nació Jacob, después de muchos años, Sara ya tenía casi 90 años y yo decía, bueno, yo voy para los 40, todavía tengo chance de que un milagro suceda y yo me pueda quedar embarazada. Había escuchado yo de muchas personas que teniendo la salpingo se podía revertir la cirugía o muchas personas que quedaban embarazadas y una de ellas es mi hermana. Mi hermana, la mayor, se opera después de tener a su segundo hijo y 7 años después se vuelve a embarazar de su tercer hijo. Entonces yo decía, sí existen los milagros, sí existen los errores médicos en las cirugías y todo puede pasar y me puedo quedar embarazada. Sin embargo, no fue así. O sea, la realidad de las cosas fue que no se dio esa parte de la maternidad conmigo. Llego a la casa y pues obviamente llego con la herida, ¿sí? Con la herida física y la herida en el corazón. Y todo mundo estás viva. Dale gracias a Dios que estás viva. Les digo, estoy viva. Pero nadie se ha preocupado por preguntarme cómo me siento, cómo estoy. Ustedes se realizaron como madres y ahora se realizaron como abuelas y yo no tengo nada. Cuando era lo más ansiado para mí, yo no tengo nada y ya no lo voy a tener. Porque si en un momento pensé una inseminación artificial, una inseminación in vitro o algo por el estilo, ya no hay nada. Me sentía vacía, me sentía hueca, me sentía inservible y nadie me apapachó. Cuando les mencioné a mis hermanas esa parte, no supieron cómo manejarlo, no supieron qué decirme. Afortunadamente yo ya había tomado el duelo perinatal y el duelo gestacional, que fue en el tiempo que estábamos con el diplomado cuando me pasa lo de la cirugía. Y conté con un buen equipo de compañeros para apapacharme en esa parte. Natalia Castillo estuvo conmigo desde todo el proceso, dándome atención. El doctor Jorge, obviamente no puedo decir que no estuvo él desde de un todo a todo. No importando la hora, estuvieron para mí. Por ahí hay un libro que dice Crónica de los brazos vacíos, pues esta es mi crónica de mis brazos vacíos. Hoy en día ya no me duele el poderles mencionar que hubo un bebé en mi vientre que nunca llegó, que me quedé con esa ilusión y que yo lo bauticé y que hice esta reseña como se las había mostrado
para que realmente nunca se me olvide y para que quien lo vea en mi familia se dé cuenta que llevar un duelo gestacional, un duelo perinatal, no es un delito. Es algo que se debe de hablar y se debe vivir, que no lo podemos guardar. Por eso lo hice. Mi sobrina perdió un bebé, la que ahorita está embarazada, perdió un bebé precisamente para un 10 de mayo hace como unos 4 años. Y nadie la apapachó, nadie la abrazó. Otras de mis sobrinas perdieron a sus hijos. Y se te murió por algo, porque a lo mejor venía con una malformación, pero ya tienes otros y dales gracias a Dios. Yo no le voy a dar gracias a Dios porque yo no me concebí como madre. Yo ya le reclamé, yo ya lo maldije. Yo ya le dije hasta lo que humanamente no podía haberle dicho, pero ya se lo dije, porque le reclamé con todo el dolor de mi alma y de mi corazón. Y es por eso que Isaac Javier está aquí, para que quien lo vea y me pregunte qué significa eso, es la forma en la que sané ese duelo gestacional que yo llevé y que nadie me ayudó. Sané gracias a todo el proceso de estudio que yo llevé y en parte gracias al apapacho de Nora, de Carmen, de Chio, que no está aquí, y de otras compañeras que en su momento estuvieron cuando yo hice esa parte, cuando yo abrí mi corazón y estallé. Pero 21 años lo congelé. Y hoy está aquí. Y se los platico con una naturalidad que yo estoy sorprendida. No pensé, honestamente no pensé que iba a tener esa fortaleza sin quebrarme para poderles platicar de este dolor, de no poderme realizar como mamá y de haber tenido que preparar mi propio funeral. Hoy en día, como les digo, ya no hay nada que hacer en mí. No puedo ser mamá. Sin embargo, dicen que cada dolor, cada pérdida te canaliza que hagas algo diferente. Yo me estoy canalizando, yo me estoy enfocando a preparar el área de cuidados al final de la vida, el acompañamiento al adulto mayor. No voy a tener hijos pequeños. No sé si algún día llegase a adoptar. No creo que vaya a adoptar un bebé, obviamente. Pero el amor que no le puedo dar a esos bebés, a esos niños, lo estoy dando a los adultos mayores que al final del día terminan sus días malamente y en una mala expresión, porque no se debe de decir que son como niños, pero les estoy dando ese amor y estoy canalizando esas ganas de amar a alguien en un adulto mayor. Por eso estoy agarrando esa parte de los cuidados paliativos, esa parte de los cuidados en el adulto mayor, y más porque mi padre tiene demencia vascular ya avanzada, ya está entrando en etapa de Alzheimer, y a mi mamá la tengo postrada en cama a raíz de una cirugía de cadera. Por eso me estoy agarrando esa parte de seguir aprendiendo más de la tanatología, de las vivencias de cada uno de ustedes y abarcando esa parte de darle ese cuidado y ese apapacho al adulto mayor que al final del día termina abandonado. ¿Qué más les puedo decir? Es seguirme preparando, es seguir aprendiendo de ustedes. Y pues la vida no me regaló esa parte, ¿sí? No me regaló esa parte de ser mamá. Tuve la oportunidad un poquito antes de venirme de Estados Unidos acá para México de platicar con mi hermano menor, que parecemos, somos almas gemelas, mi hermano y yo, y platicamos este tema precisamente de que no voy a poder ya nunca tener hijos, de que ya no tengo la matriz y mi hermano me abrazó, me apapachó y lo que yo hubiera querido en su tiempo llegó en ese momento porque tenía que llegar así. Y me dice mi hermano, bueno, pues yo aquí estoy para ti y me dice, yo nunca me acerqué a ti a decirte nada porque tenía miedo de lastimarte. Tenía miedo de hacerte daño con mis preguntas, tenía miedo de hacerte daño con mi plática, con ese acercamiento. Yo tenía miedo de abrir en ti algo que a lo mejor tú ya tenías cerrado. Y le digo a mi hermano, y yo tan hambrienta, tan ansiosa de poder hablar, de que alguien me escuchara, de que alguien me apapachara. Sí. Sí me llovieron en su momento con algunas personas que se dieron cuenta, pues bueno, ya tendrás, sí, otro hijo. Palabras que de pronto decimos tontamente sin saber la magnitud, porque pues el decirme a mí ya tendrás otro hijo,
nunca llegó. Yo sabía que no iba a llegar. Entonces, yo lo único que puedo decir para cerrarles esta parte que les estoy mencionando de mi vida, combinándoles la parte gestacional de mi pérdida, de mi duelo, con mi duelo en cuestión de que estaba muy próxima a perder la vida, es que ustedes, mi familia ahora sí que no somos la familia de sangre, pero somos la familia espiritual, somos la familia del dolor, que estamos juntos, me ayudaron a estar de pie y me siguen ayudando a estar de pie. Y espero que esto, o sea, poder seguirlo transmitiendo y que sepan que cualquier tipo de pérdida que tengan, y tenemos aquí excelentes maestros, no hay necesidad de que yo diga nombres, que a pesar del dolor, por muy grande que sea, podemos seguir de pie. Y se puede sonreír a pesar de toda la tormenta que estamos viviendo. ¿Y cuál es la prioridad que yo tengo ahora en la vida a partir de unos años para acá? Se llama yo. El egoísmo del yo. Primero yo, después yo, segundo yo, último yo. Si yo estoy bien, todo lo demás está bien. Me quiero, me apapacho, trato de disfrutar lo que más puedo. Sí me acuerdo y sí me duele, pero no vale la pena llorar por algo que no he sentido. No puedo modificar el pasado, modifico el presente. ¿Y de qué forma? Aprendiendo y ayudando. Les agradezco mucho el estar aquí para mí, el permitirme abrir mi corazón, porque nunca lo había hecho. Solamente con el doctor Jorge en una ocasión lo hice y algunas de ustedes estuvieron presentes ese día y nada más. Y les agradezco que me hayan invitado a compartir esa parte de mi vida que estaba muy guardada. Y hoy me doy cuenta que está sanada. De corazón, gracias para todos. Si alguien tiene alguna pregunta, siéntase libre de poder hacerla. Gracias, Ale. Gracias. Pues no hay ninguna pregunta, Eli. Yo creo que todos nos dejaste sorprendidos, conmovidos y con mucho aprendizaje sobre todo y una gran esperanza, sobre todo esa esperanza de que un día todas las que estamos aquí vamos a llegar a estar bien y poderlo hablar, así como lo has hablado tú desde el corazón. Muchísimas gracias, Eli, de verdad. Yo conocía ya un poco la historia, pero el volverla a escuchar y ahora más completa, de verdad que es un placer el decir, conozco a Elizabeth Ruelas. Es un gran ser humano, una gran tanatóloga y una gran amiga. Muchísimas gracias, Eli, por ese compartir tuyo que nos diste hoy. Y bueno, adelante si alguien quiere decirle algo. Bueno, Fernanda, que también es Mi compañera de Fer, grupo de claro que sí. acá. Besos, Te quiero besos, mucho, besos. amiga, y También. gracias por compartir. Nora Gracias. López te pone, Eli, muchísimas gracias por compartir tu vivencia y transmitir paz. Gracias. Muchas gracias. Mucho aprendizaje, gracias por compartir. Berenice, gracias por compartir. Ojalá que con el paso del tiempo vuelva a recobrar el vuelo como tú. Gracias. Chapis, gracias, Eli. Gracias. Mira, muchas gracias, Eli. Qué gran aprendizaje. Muchas gracias. Rosy, no sé si gustes decirle algunas palabras a Eli o al Chapis o quien guste. Adelante. Eh, Eli, muchísimas gracias por compartir. Hubo muchos momentos en que me identifiqué con ese duelo no reconocido de un embarazo que no se logró y derramé unas lágrimas porque así como tú, en mi experiencia propia igual hubo un resultado de un embarazo hoy y a los 2, 3 días ya no existía, ¿no? Y por vivir en un mundo donde ese duelo no se reconoce, esto fue hace más de 27 años, ahorita, si ese embarazo se hubiera logrado, yo tuviera un hijo como de 32 años aproximadamente. Entonces, gracias, Eli.
me hiciste irme a ese pasado, ¿no? Y remover, ¿no? Y qué tan necesario es trabajar esos duelos que no trabajamos, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo desde lo más profundo de mi corazón. Gracias, mi Rod. Gracias. Aquí te ponen en el chat, gracias Rose. La mamá, esta Isamara te pone gracias por compartir y hacernos parte de tu historia de amor. Alejandra Cisneros, maestra de maestras. Gracias, Ale, Grace, gracias. personita resiliente, gracias por el testimonio, te abrazo muy fuerte. Albeirene, un abrazo fuerte y hay mucha falta de tanatología perinatal. Hay muchas mujeres en situaciones similares a la tuya y la misma familia no las apoya. Yo pasé por un duelo perinatal, pero sí apoyada. Así es, efectivamente. Siento que uno de los duelos más, no sé si la palabra correcta pudiéramos decir estigmatizados o con más tabú, es un duelo perinatal, un duelo gestacional, el duelo de un bebé, de un neonato, ¿sí? Eh, Porque te dicen las palabras típicas, ya vendrá otro, venía mal formado, Dios sabe lo que hace, palabras fuera de sentido, ¿sí? Palabras fuera o sea, que son palabras obviamente que no debemos de decir. Y sí, es algo en lo que las personas no podemos hablar, no nos permiten expresarnos, no nos dejan. No sé si es porque como está tan pequeñito sienten que no hubo vida, pero sin embargo sí la hubo. Y aquí la parte más difícil es cuando estás embarazado hay muchos sueños. Lo pierdes y todos esos sueños se pierden porque no se llegaron a cumplir. No pudiste acostarlo en esa cuna cuando ya tienes esa habitación decorada, no pudiste ponerle esa ropita, no pudiste hacer nada, no pudiste verlo crecer. Como decía Rox, o sea, a mi bebé si se hubiese dado, ahorita estaríamos hablando que tendría 24 años. Y a mí que me encanta la charrería, el mariachi, pues ¿qué creen que le hubiera puesto? Fuera niño, fuera niña, para mí fue mi hijo, ¿sí? Pero ¿dónde creen que estaría? Estaría montando a caballo, estaría aprendiendo suertes charras, estaría en un mariachi, porque es lo que a mí me gusta, es lo que yo crecí y es lo que yo, o sea, es lo que yo le enseñé, le hubiese enseñado, trabajar la tierra, estar en el campo, esa parte que a mí me llena. No hay nada. No hubo ningún sueño realizado. No pude realizarme de ninguna forma. Sí. Y esa lo hemos visto, que muchos de nuestros duelos, la parte que nos duele mucho son los sueños no cumplidos. Y eso fue una de las cosas que pues en mí no se logró, ¿verdad? Pero pues yo les agradezco mucho y ojalá que esta parte de en Fundación Carime, de que podamos hacer esa parte de el apoyo de duelo gestacional, perinatal, neonatal, se pueda llevar a cabo y pues obviamente yo estoy muy lejos de con ustedes, pero la tecnología nos acerca y poderles dar esa parte de apoyo para que sepan que sí se puede. Tenemos la manita levantada de Grace. Adelante, Grace. Eli, una preguntota, posiblemente algo indiscreto. ¿Qué pasó con el pequeño que visualizabas? En cuestión de consulta con los expertos, ¿qué era, a qué era o qué significaba ello? Yo cuando lo platiqué, hice la parte de logoterapia, hice la parte perdón, logoterapia no, biodescodificación y programación neurolingüística. Y platicando con el profesor de parte de la programación neurolingüística, eh, me decía que era algo que yo estaba llamando porque era mucha la necesidad mía. Por eso te decía, parte a lo mejor de mi subconsciente, mi inconsciente o algo, era esa necesidad que yo tenía. Pero se cerró ese ese círculo se cerró en el momento en el que hicimos ese taller de escritura, ¿sí? Donde yo le agradecí al universo, donde yo le agradecí a Dios, donde yo le agradecí a mi pequeño, el que me hubiera elegido como mamá y que me hubiera dado y que le daba las gracias por haberlo sentido. Al momento de que yo hice esa carta,
la quemé obviamente, le tomé fotografía, por ahí la debo de tener guardada, pero obviamente esa fotografía, eso la quemé y lo enterré en el jardín de la casa. Pero cuando yo hice eso, la angustia que yo sentía desapareció. Al momento de enterrar esa carta, esa angustia se fue. No he vuelto a sentir esa angustia que la sentí durante muchos años, no la he vuelto a sentir. No sé psicológicamente hablando qué significado pudo haber tenido, pero emocionalmente te puedo decir que cerré un megacírculo con ese taller que vivimos y me dio paz y tranquilidad. Ok, gracias, Eli. Gracias, Grace. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo que comentarle a Eli? Adelante, Verónica. Hola, Hola, Vero. gracias por tu testimonio. La verdad es que me conmovió muchísimo porque pues se necesita mucha valentía para dar nuestros testimonios. Siempre que nuestros compañeros dan su testimonio, pues a mí me hacen sentir acompañada, porque entonces me doy cuenta que Dios se ha ensañado conmigo, que no estoy apestada por la vida, que las cosas malas suceden y las peores también suceden, que la vida es así, que hay pérdidas, que hay situaciones difíciles y me hacen sentir pues una persona normal, porque muchas veces me siento con una ira de, pues en verdad sentirme que algo se está ensañando conmigo, ¿no? Sin embargo, pues es muy admirable, se requiere de mucho valor y sobre todo me da mucho gusto escuchar, como nos dice la directora, la presidenta de la fundación, Nora, que cómo es posible que de algo tan feo de pronto pueda surgir algo tan bonito, tan hermoso, y que se resume en esa ayuda, en ese acompañamiento que tanto necesitamos nosotros en estos momentos. Muchas gracias. Gracias, Vero. Bueno, ¿alguien más tiene algo que comentar? Bueno, Norita, no sé si ya estás por ahí. Adelante. Así es, amiguita. Bueno, muchísimas gracias, Eli, por todo lo que nos compartiste. En verdad, una gran historia y sobre todo gracias por la confianza, por la valentía, como dice Vero, de poder compartirlo con los demás. Y fíjate que, como dice el libro de Cuando la gente buena sufre, ¿no? Su vida lo hizo posible, pero su muerte lo hizo necesario. Todo lo que nos acontece alrededor de la muerte y de otro tipo de pérdidas nos enseñan, ¿no? De que podemos transformar en lecciones de vida y no nada más en convertirnos en víctimas, sino transformarlo en algo hermoso. De todo lo que ha vivido Eli, nos ha servido para formar a una gran persona, una maravillosa amiga, que con tan poquito tiempo que tenemos de conocerla, valoramos mucho su amistad y de verdad que he aprendido mucho de ella. Ahorita estamos pasando también en casa una situación un poco difícil con mi mamá también, por eso de repente me salgo, ¿no? Hay que atenderla y todo, pero de verdad, yo estoy, que siento que me caigo, digo, Eli tiene dos, Eli está cuidando a dos. Y entonces, créanme que también para mí es una persona que me ha enseñado mucho, ¿no? Y ella lo sabe que cuando he estado más estresada, más cansada, le comparto y ya me entiende, es una persona que me entiende sobre todo en esta parte, ¿no? Y como dice ella, todo ese amor que nos dejaron, las pérdidas, pues hay que transformarlas y hay que tratar de dárselo a nuestros seres queridos con los que aún contamos en vida. Eli, muchísimas gracias. De verdad, no sé si Carmelita quiera comentarte algo, pero te agradezco muchísimo todos los que nos has compartido
Y bueno, reiteras nuevamente cuál es la misión en esta vida. Yo creo que, como dice el doctor, cuando entendemos el significado de amar y lo compartimos, podemos esparcir más amor. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste esta noche. Yo sé que para algunas personas de aquí esta plática ha sido de mucho significado, lo sé. Y bueno, no me queda más que agradecerte, ya me extendí, pero en verdad, No, pero no, muchísimas. nada, Norita, déjame nada más robarte 5 minutos más para hacer una mención en cuestión ahorita lo que decía Vero, que se da cuenta que hay otras personas que están sufriendo y que no nada más es ella. Yo los últimos años me ha llovido sobre mojado y las compañeras de Fundación Carime lo saben porque yo he platicado con ellas y les he compartido que se me han juntado infinidad de cosas, no tanto personales, sino también hablando de cuestión de la enfermedad de mis padres. Y por ahí yo les decía que hay un meme en el que dicen, Diosito, aquí estoy yo, esta vez no para pedirte, sino para agradecerte, pero ya volteate con el de al lado, esta guerrera ya se te cansó, hay una guerrera más fuerte aquí, mi vecino. Una manera sarcástica de ver esto, ¿por qué les menciono esto? Puesto que ahorita les mencionan, ahorita yo no tengo uno, tengo dos enfermos, ¿sí? Mi papá con su parte de demencia, con su parte de Alzheimer en etapa inicial y pues a mi mamá me acaban de diagnosticar hace poquito, les compartí a mis compañeros de Carime que me la diagnosticaron con un cáncer en el estómago. Entonces, o sea, sabemos que un duelo no nos da quebrada, no nos da chance, no nos da tregua, se nos viene uno tras otro, tras otro, tras otro y te cansas y no puedes y no sabes de dónde agarrar fuerzas. Cuando no te sale una cosita por un lado, te sale otra cosita por el otro. Y honestamente a mí me ha llovido sobre mojado, pero todo esto que he vivido desde hace bastantes años, que ya hay mucho tema de dónde compartirles, me ha enseñado a amarme, me ha enseñado a pensar en mí y no de una manera egoísta. Me ha enseñado a no tener apegos. El hecho de haber planeado mi propio funeral me dio la capacidad para no tenerle apegos a nada, ni a nadie, ni física ni material. Yo en este momento, si Dios dice ya voy por ti, o si el diablo dice también yo te quiero, como sea, pero yo estoy lista para irme. No hay de que es que espérame porque tengo que arreglar aquí, es que espérame porque tengo que arreglar allá. Toda esta dolencia, toda esta vivencia, toda esta situación, todo este aprendizaje que la vida me ha regalado, me ha dado la oportunidad de disfrutar, inclusive las pláticas más dolorosas o más difíciles, también las disfruto porque aprendo. Entonces, esto es algo que yo les quería compartir y ahorita que hacía Verónica mención en esa parte es que a todos nos pasa algo. Sabemos que cuál es el dolor más fuerte, el que tú estás viviendo, el que tú estás pasando. Aquí no hay una competencia de a quién le duele más o a quién le duele menos, ¿sí? Pero el aprendizaje que a mí me ha dejado todo esto es eso, es amar sin apegos, es quererme, es amarme, es disfrutar desde un día levantarme tarde, desde un baño con agua fría, desde la comida de algo o no comer o no sé, aún disfrutar del dolor que están viviendo mis padres. ¿Y de qué manera se los digo? Porque cuando ellos sufren más, cuando yo los veo que ellos están más mal, mi familia está aquí con ellos y lo disfruto no para mí, sino para ellos, porque mi familia está pendiente de ellos. Mis hermanos hablan todos los días de Estados Unidos, mis hermanas se vienen de Guadalajara, están aquí para ellos, mis padres no se sienten solos. Entonces, hasta esa parte agradezco a la vida, porque de lo contrario soy yo quien lidia con todo. Y no porque no pueda, porque yo sé que todas tenemos la fortaleza de esto y más, pero llega un momento en el que necesitamos delegar, necesitamos compartir. Y cuando ellos se ponen mal, en días pasados que a mi papá lo tenía que tener conectado a la máquina del oxígeno porque su saturación estaba muy baja y en lo que a mi mamá nos diagnosticaban con su biopsia, que si tenía o no tenía el cáncer y todo eso, mi familia aquí estaba. El dolor nos une también. Entonces, hasta esa parte, tómenla como humor tipo MASH, como los han venido enseñando, tómenla de una manera sarcástica, pero hasta esa parte se disfruta y se aprende porque mi familia, el dolor nos está uniendo más.
Muchas gracias, Eli. Carmelita. No, pues ya le agradecí mucho a Eli y pues decirle que de verdad que sabe que es muy querida aquí en Cuatza y que pues estamos aquí para acompañarnos, ¿no? Y que pues que esto nos da una esperanza, ¿no? De decir, vamos y vamos con todo, con las buenas y con las malas hay que seguirle, ¿no? Muchas gracias, Eli. Muchísimas Gracias a gracias, ustedes. Eli. Y gracias a todos los que nos acompañaron, perdón, y bueno, ya saben que las pláticas van a quedar disponibles en YouTube, las compartimos por medio de Facebook. Muchísimas gracias, Eli, que pasen una bonita noche, gracias por todo y te esperamos en junio acá en Un Cuatza. abrazo, Dios mediante, por ahí estaremos viéndonos el día 18, amenazo con volver. Ándale, gracias. Pronto por ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, buenas Bye. noches. Abrazos para todos. Buenas noches. Gracias. Linda Buenas noche. noches, hasta luego. Gracias. Bye. Bye.